Bueno, chicos, sean todos bienvenidos a una nueva simulación. Oigan, de verdad, no puedo con esta canción Trouble, de verdad, me tiene hasta los cojones, me tiene hasta los huevos ya esta bendita canción. ¡Le para! Pero bueno, vamos a simular en esta ocasión el combate, en este caso final, del Queen of the Ring, tan polémico este año entre Liv Morgan y Io Sky. Pues sí, tengo un gran problema con la canción de Liv Morgan, de verdad, no soporto Trouble, pero bueno, hay que escucharla, desgraciadamente. Y bueno, la actual campeona mundial femenina que lleva no sé cuántos días, más de 50 como campeona y no ha defendido el título en ni una sola ocasión. Tremenda la campeona mundial femenina de Raw. Bueno, ya hemos criticado demasiado pues, reina Liv Morgan, así que yo creo que no hace falta criticarlo más, pero de verdad es que parece surrealista que alguien de la talla como Liv Morgan no haya defendido el título en una... Es que ni siquiera en ni una sola ocasión. Es alucinante. Y bueno, riquiti tin 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 y inician las finales del Queen of the Ring 2026. Combatazo, la verdad. O sea, si les dan su tiempo, pues como ya sabemos, la verdad es que no hay mucho que agregar sobre Io Sky. Es probablemente una de las mejores luchadoras que tiene todo el roster principal. Y bueno, por el otro lado tenemos a Olivia Morgan. A ver, si nos vamos estrictamente al sentido que tiene que ella esté en el Queen of the Ring, ya sabemos que no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Ahora, sobre su actual calidad en ring, que la están criticando bastante por el combate que tuvo contra Charlotte. A ver, yo creo que aquí hay un cúmulo de bastantes cosas. Unas... obviamente son culpa de Liv Morgan, otras sí diría que son un poco compartidas. Y bueno, obviamente una de las principales críticas que se le puede decir es que no está tan fina, que no está tan atinada, que descoordina en ocasiones con su rival. Pero a ver, esto es dentro de lo que cabe normal, aunque no debería. Tengamos en cuenta que Liv Morgan, pues en los últimos 50 días, apenas hasta ahora es que se está activando de nuevo en el ring, porque antes pues de segmentos en backstage no pasaba. Entonces claro, si ponemos eso en perspectiva, pues bueno, es culpa de WWE que pues haya sucedido, ¿no?, el tema del bajón de calidad en cuanto a performance in ring. Eso obviamente no excluye que Liv Morgan pues también tiene su culpa, ¿verdad? Es una culpa compartida, la verdad, esta de su pérdida de calidad. Y bueno, en cuanto al reinado, pues a ver, la culpa se le puede echar a Liv Morgan, pero es que realmente ¿de qué puede hacer Liv Morgan cuando un equipo creativo no tiene absolutamente nada que hacer con ella? ¿Cómo es posible que la campeona mundial femenina, ojo que viene el conteo, tenga de rival fija después de WrestleMania solo a una superestrella, que además desde WrestleMania se sabía que tenía una lesión? O sea, eso me parece que es lamentable en todos los sentidos de la palabra, porque a ver, ¿cómo no vas a tener un backup? ¿Cómo no vas a tener un plan B en caso de que suceda algo como una lesión, ¿no? Que pues actualmente en WWE, quieras o no, pues es un pelín, no mucho, pero un pelín más posible. Bueno, viene Liv Morgan, me quito. Y sí, aunque pues Liv Morgan dé promos que sean medianamente interesantes y haya mejorado mucho en acting y lo que tú quieras, si solamente va para entrevistas y segmentos en backstage, pues no hacemos absolutamente. Y bueno, patada en la zona media y tremenda patada por parte de Io Sky en la cara. Ah, bueno, desde temprano empezaron las interrupciones y bueno, la primera que va a salir parece ser es Raquel Rodríguez, ¿no? Pues no, solamente suena la música de Raquel, pero era una distracción de Liv Morgan. Ojo que va a buscar impacto con las cuerdas. No le salió para nada. Y lo que se va a llegar más bien es estos impactos. Y bueno, tremendo ese combo por parte de la genio de los cielos. Y ahora, ¿por qué estoy escogiendo a Io Sky? Yo creo que es lo más interesante de todo este video, ¿no? El tema de la escogencia de la reina de los cielos, de la maga de los cielos. Bueno, la verdad es que reina también le queda, ¿no? Bien, la estoy escogiendo básicamente por el hecho de que para mí, tú sabes, bueno, me recibe con las rodillas Morgan. Pero sí, a ver, a mí me gustaría más un Io Sky versus Rhea Ripley que un Liv Morgan versus Rhea Ripley. Sé que probablemente los mejores combates que ha tenido Liv Morgan en WWE han sido contra la Erradicadora, pero no sé, bueno, ya ver ese combate no me daría ningún tipo de gracia, y menos teniendo en cuenta que prácticamente sería un combate en el cual pues sería una winners takes all, ¿no? Y otra teoría que me nace para este combate es que la victoria de Io Sky sea propiciada por las mismas miembros del Judgment Day, porque en el último Raw y en los últimos Raw previos a Night of Champions se ha visto como a Liv Morgan la verdad es que le importa bastante poco tanto Raquel como Roxanne. Entonces eso perfectamente podría desembocar, ¿no?, en una posible traición. Bueno, ¿te vas a quedar en el suelo, hija mía? Una posible traición por parte de Raquel y Roxanne.
porque ya se les ve un poco cansadas a las dos, se les ve un poco hartas de ese egocentrismo por parte de Liv Morgan. Entonces, bueno, a ver, creo que los posibles finales de este combate, pues básicamente se reducirían, por así decirlo, a eso, ¿no? A tal vez una posible traición entre Liv Morgan, pero bueno, una posible traición por parte de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez, o inclusive la misma Roxanne Pérez, que es la que está siendo más excluida por parte de Liv Morgan de Montes. ¡Ojo! ¡Mosca española por parte de Io Sky! Ojo que viene Liv Morgan. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oblivion! ¡Ay, no, 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 no! Me tengo que salir, ¿eh? Me tengo que salir de ese Oblivion. A ver, no me jodas, ¿eh? Liv Morgan no me ha hecho prácticamente daño. Otras posibilidades, obviamente, una victoria de Io Sky es que aparezca doña Stephanie Baker, pero bueno, ya esa la estoy viendo prácticamente imposible. O sea, no sé qué le pasó, la verdad, a Stephanie Baker. Me tiene en hombros la campeona y parece ser que me va a enviar directamente contra el esquinero. Y bueno, ¡ole, torero! Y se viene este suplex hermoso por parte de Io Sky. Me quedó bastante bien para buscar altura. No tengo estamina, pero bueno, vamos a intentar hacer un perfecto y hermoso moonsault. Y vamos a buscar el conteo de una vez. ¿Por qué no, Io? Vamos. Cuenta del referee Rob Zapata. 1, 2. Se sale Liv Morgan. Ok, conteo que llegan 2. Bueno, Liv Morgan ya me aplicó el Oblivion. Ya yo le apliqué mi propia movida final. Así que pues... bueno, iba a buscar altura a Liv. Bueno, si intenta un Frog Splash, espero que no lo botche, por lo menos. Y nope, no llegaron las intenciones de Liv Morgan. Y lo que sí puede llegar es este bonito, unas bonitas tijeras por parte de Io Sky. Ahora vamos a intentar cositas interesantes, obviamente. Tienen que ser afuera del ring, así que vamos a mandar a Liv hacia afuera. Y va a buscar la tercera cuerda Io Sky. Y parece ser que sí, plancha. Y por fin no me la reversa Liv Morgan, gracias Dios. Ok, vamos a cargar a Liv Morgan. ¿Por qué no vamos a castigarle la espalda contra la barrera de protección? Pero bueno, si me dejara Liv Morgan. Ok, el conteo ya va por 7, ya me dio miedo. Así que mejor vamos a bajarnos. Vamos a volver al ring. ¡Y va a volar! ¡No! Y no, Io está ahí. De su madre, no me dejó Liv Morgan. Y va a buscar altura ahora Liv. Y sentó un bombazo que tampoco llega para Liv Morgan. Lo que sí pueden llegar son estos pisotones en la zona media del abdomen para Liv. Y bueno, creo que voy a buscar un poco de altura también desde acá. ¿Por qué no? Y Sky con este tremendo moonsault que me acaba de reversar Liv Morgan. El conteo queda por 6. Vamos, Io se va a lanzar. Topetazo suicida. Ahora sí que llega para impactar a la campeona mundial femenina. ¿Y por qué no vamos a impactar ahora contra el poste? Vamos a seguir castigando esa espalda de Olivia Morgan. Y bueno, ay carajo, no me salió. Me reversa totalmente Liv Morgan. No sé qué estaba buscando. Creo que era un tipo Oblivion o algo por el estilo. Bueno, le pego al aire. No puede faltar en una simulación. ¿Cómo no? Y ahora ella que me da contra el poste. Y va a buscar altura. ¡Patadas! Missile drop kicks. Y, ojo, se puede venir. Se puede venir. Se puede venir. Claro que sí. Y va a buscar el moonsault. Pero no lo siguió el conteo. ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Qué pasó ahí? Por cierto, tengo un movimiento personal que no sé exactamente cuál es, bueno, no sé. Pero patada en la zona media y otra patada más. Y ahora sí, creo que ahora sí va a buscar el final Io Sky, ¿eh? Creo que ahora sí va a buscar el final Io Sky. Y nuevamente moonsault. Y ahora sí puede contarle hasta mil a Liv Morgan. 1, 2. Y no me lo puedo llegar a creer. Se acaba de salir Liv Morgan de 2 moonsaults de Io Sky. Pero bueno, Liv Morgan, pero qué... Eso sí me sorprendió, ¿eh? Patada que nos llega por parte de Oblivion. Se acaba de sacar un Oblivion de la nada. Va a buscar el conteo Liv Morgan. O bueno, no, porque está muy cansada, pero bueno, puede ser que sí lo busque. Bueno, está aturdida Io Sky, así que estoy bastante jodido. Tener que utilizar la tenacidad porque si no, no me salía. Se sale Io Sky. Bueno, me envía con las cuerdas y bueno, zancadilla bonita. Bueno, me camina por encima. Tócate la humillación que le estaba dando a Io Sky. No pude reversar esa cuestión por alguna razón. Me tiene en sus hombros. Guillotina contra la tercera cuerda y está aturdida Io Sky. Estoy. Eso es todo, amigos. Estoy mal. Patada en el abdomen de Sky. ¿Qué está buscando Liv Morgan? No me vaya a buscar un Oblivion, por favor. No, me gustaría probar el movimiento personal. No sé si lo tengo. Espero tenerlo, la verdad. Vamos a enviar a... Bueno, si me dejara Liv. Y ahora llega la patada. Esta patada que no llega. Pero lo que sí puede llegar. ¡Ojo!
¡Ojo! La subimos a la tercera cuerda. Se puede venir una Spanish Flash. Hermosa por parte de Io Sky. Impacto en la cara de Liv Morgan. Y se sube a la tercera cuerda. Esto puede ser hermoso. Esto puede ser hermoso por parte de Io Sky. Spanish Fly. Vamos, recupérate, Io. Recupérate, recupérate. Que puede venir. Y el público gritando This is awesome. Y más awesome se va a poner después de este moonsault. Vamos, Io. Vamos, Io. Puede ser Queen of the Ring. Conteo del referee. 1, 2 y 3. Io Sky es nuestra nueva Queen of the Ring. ¿Qué está pasando ahí? Cuando aparecen estas escenas no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ahora Io Sky que va a revisar a Liv Morgan. Bueno, parece ser que le da la mano ahí por medio del Bluetooth, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ataque de Liv Morgan! Bueno, esto sí podría pasar en la vida real, ¿no? Que llegue todo el Judgment Day a atacar a Io Sky. Y es que básicamente si Io gana, va por el campeonato de Liv Morgan. Entonces tendría bastante sentido. Bueno, puede ser que termine así este combate en Night of Champions, ¿no? Si gana Io Sky. Pero por el momento este es el resultado de mi simulación de la primera de las dos finales de estos torneos, tanto King of the Ring como Queen of the Ring. Y en este caso saldría victoriosa la genia de los cielos, Io Sky. Y ya saben que en la parte de los comentarios me pueden decir para ustedes quién se llevará la victoria en el Queen of the Ring. ¿Regresará Stephanie Baker? ¿Habrá traición del Judgment Day? ¿Qué es lo que sucederá? O para alguna de todas las opciones. O que Liv Morgan se lleve la victoria o que Io Sky se lleve la victoria. Y hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Espero les haya gustado la simulación y ya nos veremos en la próxima. Un abrazo muy fuerte para todos, chicos. ¡Chao! Bueno, por lo menos no voy a tener que escuchar Trouble, Trouble. Qué canción de mierda me